¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Que Dios les bendiga mucho. Y bueno, una vez más el Señor en su misericordia nos permite compartir y disfrutar de su santa palabra a través de esta plataforma, de este medio, ¿no? Y qué hermoso es que el Señor nos brinde esta oportunidad porque a través de su palabra tenemos todo el consejo de Dios para nuestra vida, ¿no? Bien decía el salmista que su palabra, ¿no?, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Señor a través de su palabra nos muestra cómo debemos vivir, cómo debemos andar sobre esta tierra conforme a su santo y sabio consejo, ¿no? Por eso Jesús mismo se define a sí mismo como la luz, ¿no? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me siguiere no andará en tinieblas, dice el Señor. Entonces, qué bueno que podamos recurrir a la palabra de Dios buscando sabiduría espiritual, buscando consejo de lo alto, para que todas las cosas nos vayan bien y la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas, ¿no? Yo quisiera en esta oportunidad empezar compartiendo un texto en el libro de Génesis, capítulo 4, ¿sí? Vamos a ver tres textos que nos van a estar hablando sobre cómo tiene que ser la posición de nuestro corazón, ¿no?, en cuanto a nuestra conducta. Y bueno, si el Señor no añade otra cosa, con estos tres textos vamos a ver el plan de Dios, ¿no?, en cuanto a esto para nuestras vidas. Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, dos versículos nada más para empezar, para aquellos que van siguiendo esta lectura en sus Biblias. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Génesis 4, versículos 23 y 24. Mire lo que dice la palabra. Dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amén. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Bueno, este pasaje es conocido como el cántico de Lamec y también como el cántico de la espada, ¿no? Vemos que esto está bien al principio de las Escrituras y nos está mostrando ya la condición del hombre caído, ¿no? El ser humano cayó en pecado no mucho antes de esto, ¿sí? Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén por causa de su desobediencia. Y acá vemos que en poco tiempo hubo una progresión del pecado, hubo un crecimiento de la pecaminosidad en el corazón del hombre en estas primeras generaciones, ¿no? Esto es una constante en la palabra del Señor porque vemos que en otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo cuando el Señor habla con el patriarca Abraham, el Señor se refiere a la pecaminosidad de los cananeos, que aún no había llegado al colmo, no había madurado todavía la maldad del cananeo, pero ya llegaría un tiempo en que sí, esa maldad crecería de tal forma que el Señor permitiría que su pueblo, a través de Moisés o más específicamente de Josué, entrarían a la tierra prometida y vencerían a los hombres de Canaán, que irían aumentando generación tras generación en cuanto a su pecaminosidad, ¿no? También la palabra del Señor con respecto a su segunda venida nos habla que una de las señales de los tiempos finales es que el mal se aumentará, ¿no? El mal se aumentará, por lo cual el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y acá ya vemos en este pasaje cierta señal de esta progresión de la maldad, ¿no? Lamec era un descendiente de Caín, que fue el primer homicida de la historia, el primer homicida que nos menciona acá la santa palabra de Dios. Y vemos una actitud totalmente soberbia y orgullosa, ¿no? Vemos que el orgullo es
podríamos decir, uno de los principales pecados o el pecado que inicia todos los problemas, tanto en la creación angélica, ¿sí? Porque Satanás quiso ser por orgullo como Dios y ocupar el lugar de Dios y fue, digamos, echado de la presencia de Dios. Y vemos también que el hombre en el huerto del Edén también por este orgullo, por esta soberbia, por responder a la insinuación que le hizo Satanás de que serían como dioses, también desobedecieron y cayeron en pecado y fueron expulsados del huerto que les había dado el Señor, ¿no? Y acá vemos que este orgullo y esta soberbia se hace más que evidente, es patente, ¿no? Porque dice que este Lamec, primeramente, bueno, también vemos que es el primer polígamo, ¿no? Dios diseñó la familia, un hombre y una mujer, ¿no? Que tuvieran sus hijos y que conformaran un matrimonio. Sin embargo, acá vemos que este Lamec, ¿no? Ya en su desviación pecaminosa, había tomado 2 esposas simultáneamente para sí, y él acá eleva una especie de canto, ¿no? Donde dice cosas bastante fuertes, ¿no? Le dice a sus 2 mujeres que a un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Nos está hablando de que él era un hombre que no iba a permitir en su vida que nadie le hiciera nada, ni que nadie lo perjudicara absolutamente en nada, porque él era sumamente vengativo y pensaba usar la violencia ante cualquier tipo de situación que a él le resultase inconveniente, ¿no? Y esto de que si Caín fue 7 veces vengado, fuera 7 veces vengado, se refiere a unos versículos anteriores donde justamente Caín recibe su castigo de parte de Dios, ¿no? Caín es destinado a deambular, ¿sí? En la tierra de Nod, dice acá la palabra del Señor, y Caín tuvo miedo, ¿sí? De que le hicieran daño cuando se cruzara con otros hombres. Sin embargo, Dios, en su misericordia, en su gracia infinita, aún habiendo sido un homicida y habiendo pecado gravemente, dijo que el Señor lo iba a proteger, ¿no? y que iba a ser vengado 7 veces si alguno se atreviere a hacerle algo. O sea, esto significaba de que aún Caín, siendo realmente un gran pecador, la misericordia y la gracia de Dios iba a estar protegiéndolo siempre, ¿no? Entonces de acá viene esto que dice Lamec, dice que, ¿no? Que si 7 veces será vengado Caín, ¿no? Lamec en verdad lo será 70 veces 7, ¿sí? O sea, está hablando con palabras de altivez, con palabras de gran soberbia, ¿no? Por eso dice que si a él alguien lo hiere, él lo va a matar, ¿no? Y si alguien le diera un golpe que le deja algún moretón o algo, ¿no? Él también se vengaría violentamente, ¿no? Entonces acá, cuando dice 70 veces, está hablando de una actitud del corazón que tiene Lamec, ¿no? Él es una persona que está lejos de Dios y que en su interior hay una permanente lucha. Él piensa vengarse absolutamente de todos y lo proclama de forma soberbia, de forma altiva, ¿no? Con gran arrogancia, con gran jactancia, ¿no? Hablando un poquito entre nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien, ¿no? o tal vez hasta nosotros mismos en algún momento, tal vez hasta lo hicimos, de hablar con gran jactancia, ¿no? De decir en una reunión de amigos o de familiares, que si a mí me hicieran tal cosa o si me hubiesen hecho tal otra que está contando otro, yo hubiese hecho esto y lo otro, hubiese reaccionado de esta manera, ¿no? Como diciendo qué valiente que soy yo, o como diciendo yo soy muy bravo, cuidado, no se meta nadie conmigo, ¿no? Una jactancia de creerse tal vez muy fuerte en sí mismo, de ser una persona que no se deja pasar por nadie, ¿no? Hay una actitud altiva, hay una actitud, ¿no? De permanente venganza. Por eso dice 70 veces, ¿no? Cuando habla de 70 veces nos está hablando de una continua actitud
de violencia, una continua actitud de querer retribuir por mano propia todo aquello que le parece injusto o que cree que no está bien en su vida, ¿no? Y este es el hombre caído, ¿no? Es el hombre que no conoce a Dios, que está apartado de los caminos del Señor. Pero la palabra del Señor es clara con respecto a esta actitud, porque hay un versículo de las Escrituras que nos dice que al que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Y también la palabra del Señor nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces vemos a través de la Escritura y a través de nuestra vida cotidiana que las personas que viven en este espíritu, con este corazón así soberbio, altivo, violento, no tienen paz en su corazón y no tienen paz tampoco con su prójimo, porque están constantemente en una actitud defensiva en el mejor de los casos y muchas veces también agresiva para con todo su entorno, ¿no? Pero ese es el hombre caído, el hombre pecaminoso, ¿no? Este descendiente de Caín estaba progresando en cuanto al pecado, en cuanto a su alejamiento de Dios, pero vamos a ver otro pasaje que es, digamos, la contracara, la contraparte de esto que acabamos de exponer recién. Mire lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Mateo 18, versículos 21 y 22. Dice así la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Acá vuelve a aparecer el número 7 y el 70 veces 7. ¿En qué contexto se lo dice el Señor Jesucristo a Pedro esto que le está diciendo? O este diálogo entre Pedro y Jesús, ¿en qué contexto lo vemos? Si vemos un poquito más arriba de estos dos versículos que acabamos de leer, vemos que el Señor Jesucristo viene hablando de que los hijos de Dios debemos ser como niños no en cuanto a inmadurez, sino en cuanto a malicia, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En sus cartas. Dice, ¿no? que los tropiezos serían inevitables, pero cuidado con aquellos por quienes vienen los tropiezos, ¿no? Haciendo una advertencia bastante seria el Señor allí, ¿no? Nos habla de la oveja perdida, cómo el Señor busca a aquel que se ha extraviado, aquel que tal vez ha sido débil, aquel que no está en los caminos que tiene que andar, como Dios en su misericordia lo busca y cuando lo recupera hay regocijo en el cielo y hay gozo por haberse recuperado esa oveja, ¿no? Y también viene enseñando de cómo se debía perdonar al hermano dentro de la comunidad de los hijos de Dios dentro de la iglesia, ¿no? Que primero tenía que hablar personalmente, que después tenía que llamar a 2 o 3 testigos y si aún así permaneciere, ¿no? En su actitud de rebelión tenía que exponerlo también delante de toda la congregación, ¿no? El Señor viene hablando de todas cosas que están relacionadas justamente con esto, por eso Pedro le dice, ¿no? En ese contexto de estos temas que tienen mucho que ver con el tema del perdón y con el tema de la paciencia para con el que se equivoca y demás, dice que Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿No? Claro, en medio de toda esa enseñanza, Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta 7 veces tengo que perdonar? Pedro creyó que al decir esto estaba teniendo una actitud muy espiritual, ¿no? Como que él había comprendido profundamente las enseñanzas que acababa de dar el Señor con respecto al perdón, a la tolerancia, a la paciencia con el hermano que ofende, ¿no? Pero el Señor no le dijo: muy bien, Pedro, muy bien, 7 veces, muy bien, ¿no? ¿Qué corazón transformado tienes ahora, Pedro? No. Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces, fíjese,
¿no? Acá vemos un paralelo entre el pasaje de Lamec y este pasaje de Jesús conversando con Pedro, ¿no? Lamec se jactaba de que cualquier cosa que a él le hicieran se vengaría, ¿no?, automáticamente y de la forma más contundente, ¿no? Dice que si Caín se le prometió que sería vengado 7 veces, él se vengaría personalmente 70 veces 7. Pero acá este 70 veces 7 nos está hablando no de vengarnos, sino todo lo contrario, lo diametralmente opuesto. Acá Jesús dice, debes perdonar no hasta 7, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la actitud perdonadora para con el que se equivoca, para con el que ofende, tiene que estar siempre. La actitud de misericordia es permanente en el corazón del Hijo de Dios, ¿sí?, del creyente, de aquel cristiano que ha nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Tiene que tener una actitud de perdón constante y permanente. Vemos a un Lamec, a un hombre no regenerado, un hombre rodando cuesta abajo en la decadencia del pecado, de la maldad, que dijo, yo me voy a vengar hasta 70 veces 7, o sea, una actitud de permanente venganza, una actitud de permanente violencia. Y acá vemos todo lo contrario, una actitud de permanente perdón, una actitud de permanente misericordia, una actitud de permanente paciencia para con aquel que ofende. Mire qué hermoso, ¿no? Mire qué hermoso. Y claro, vivimos en una sociedad donde el diablo ha pervertido todas las cosas, ¿no? Y aquellos que no conocen a Cristo tienen el espíritu que tenía Lamec, ¿no? Y se jactan en sus bravuconerías, contando a veces hasta anécdotas, hasta a veces, muchas veces infladas, ¿no?, más de lo que tal vez realmente ocurrió, de cómo se vengó de fulano, o cómo le contestó mal a Mengano, o cómo lo hizo quedar mal al otro, bueno, es la mentalidad del mundo, ¿no? Es el hombre no regenerado, es el espíritu que había en Lamec. Sin embargo, nosotros los cristianos somos llamados a un espíritu y a una conducta, a un andar totalmente diferente, ¿no? Nuestra actitud tiene que ser 70 veces 7 ¿de qué? ¿De vengarse? No, de perdón, de amor y de misericordia. Claro, pero el que no conoce a Dios puede llegar a interpretar esto como debilidad de carácter, ¿no?, como debilidad de voluntad, pero no, la palabra del Señor, mire, acá hay un texto en Proverbios 16:32, dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma a una ciudad, ¿no? Entonces, delante del Señor, ¿no?, y a los efectos de tener una vida como corresponde, es mucho más fuerte el que se enseñorea de su propio carácter, de su propio espíritu, dice acá la palabra del Señor, que no que aquel que es tal vez un gran conquistador que es capaz de conquistar a una ciudad o sitiar a una ciudad entera. ¿Se da cuenta? Pero nosotros esto lo tenemos que alcanzar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros y el Espíritu de Dios enseñándonos su camino. ¿Por qué? Porque ejemplo nos dejó el Señor y aún, ¿no?, Juan el Bautista. Mire, en Marcos capítulo 9, los versículos 12 y 13, nos dice que en cuanto a Jesús, ¿no?, estaba establecido que padezca mucho y sea tenido en nada por los hombres. O sea, iba a padecer mucho, iba a ser tenido en nada, pero estamos hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Emanuel, Dios entre nosotros. Dice que aún con todos los milagros que hacía el Señor, con toda la sabiduría que había en los labios del Señor, con su conducta intachable, iba a padecer mucho, iba a ser tenido en nada, ¿sí? Iba a ser tenido en nada, o sea, como que no iba a ser respetado. Y ahí mismo, ¿no?, en el versículo siguiente, dice que a Juan el Bautista, que sí tenía pecado como todo ser humano, ¿sí?, menos el Señor Jesucristo, pero era un santo varón de Dios, ¿sí?, un profeta realmente entregado y consagrado totalmente a la voluntad del Señor, el precursor del Mesías, dice que le hicieron todo lo que quisieron, ¿no? Y bueno, murió como mártir, murió decapitado, nos cuenta la palabra, ¿no? Entonces,
Claro, para el mundo esto es debilidad, pero en realidad es fortaleza. ¿Por qué? Porque es hacer la voluntad de Dios y es vencer con el bien el mal. Porque usted piense que si todos reaccionaríamos violentamente, vengativamente, ante cualquier adversidad o ante cualquier cosa que nos desagrada, el mundo sería un caos totalmente incontrolable, ingobernable, peor del que conocemos aún hoy en día, que ya es mucho decir, ¿no le parece? ¿No? Entonces, acá dice que tenía que perdonar 70 veces 7. Nuestra actitud tiene que ser un perdón permanente, siempre, siempre. El cristiano ya tiene que tener reservado una actitud de perdón y de amor aún antes de que vengan a ofenderle, porque ya es nuestro estilo de vida, ya es nuestra forma de andar. Y alguno podrá decir, no, pero bueno, yo tengo mi carácter, yo no puedo, no podría ser así, realmente, ¿cómo se hace para andar de esa manera? Jesús era Jesús, Juan el Bautista era Juan el Bautista, ¿no? Incluso, no solamente Jesús y Juan el Bautista, ¿no? Nos dice en el Antiguo Testamento, en Números 12:3, habla de Moisés. Mire, Moisés, estamos hablando en el Antiguo Pacto, dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era el hombre más manso de la tierra, Moisés. Por eso el Señor lo pudo levantar para llevar adelante el ministerio glorioso que tuvo que llevar sacando a Israel de manos de la esclavitud en Egipto, ¿no? No necesitaba un gran general con actitud guerrera, ni con un hombre con grandes disposiciones de su propio corazón, sino que Moisés fue pasado por un montón de experiencias por la voluntad de Dios a través de muchos años que lo hicieron el hombre más manso de la tierra, cuando en su juventud no fue precisamente el más manso de la tierra, sino todo lo contrario. Era un hombre de acción y de reacción, diría yo, de reaccionar ante la injusticia, ¿no? Pero Moisés se transformó por el trato de Dios en el hombre más manso de la tierra. ¿Se da cuenta? Y por eso el Señor pudo usarlo de la manera en que lo usó, ¿no? Entonces alguien, volviendo a lo que decíamos antes, dirá, no, pero yo no puedo. No, nosotros con nuestra fuerza no. Pero acá va a estar el tercer texto que yo les comentaba que íbamos a leer, donde el Señor nos muestra cuál es el camino para que nosotros alcancemos esa mansedumbre y podamos tener un corazón como el que Dios quiere que tengamos. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5, voy a estar leyendo del versículo 19 al 23. Gálatas 5, 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Acá escribe el apóstol Pablo, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu, ¿sí? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mire qué hermoso, ¿no? Entonces nos habla de las obras de la carne, habla de un montón de pecados que son obra de la carne. Pero fíjese que la mayoría, o más de la mitad de estos que acabamos de leer recién, tienen que ver con esto que estamos hablando, y subrayo, ¿no? Nos habla de enemistades, de pleitos, de iras, de contiendas, de homicidios y de disensiones. Todas cosas que tienen que ver con nuestra relación con los demás, si estamos en paz o estamos en lucha con todos aquellos que nos rodean. Entonces fíjese lo que son las obras de la carne, todas estas cosas que generan la pelea, que generan la venganza, que generan el conflicto con el otro, ¿no? Pero dice que el fruto del Espíritu, y si usted se fija en su Biblia, Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, dice varias cosas, ¿no? Varios frutos, pero subrayamos específicamente los que de alguna manera son la antítesis de las obras de la carne que subrayamos recién. Dice que fruto del Espíritu es el amor, la paz,
la paciencia y la mansedumbre. Todas cosas que sirven, ¿no? Todo este fruto, que sirven en contra de toda actitud vengativa y de toda actitud, digamos, violenta o que quita la paz. ¿Se da cuenta? Entonces, querido hermano, querida hermana, nosotros somos nueva criatura en Cristo. Y ahora no andamos según la carne, sino que la palabra nos dice que ahora debemos andar en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es esto, ¿no? Andar en amor, en paz, con paciencia, con mansedumbre, ¿no? No buscando nuestra propia justicia, porque ¿sabe qué dice el apóstol Santiago en su carta, también inspirado por el Espíritu Santo? Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros, dice que a paz fuimos llamados, ¿no? Y tenemos que entender eso, que si bien en algún momento podemos airarnos, ¿no? Porque hay alguna cosa que nos parece realmente injusta o que está mal, dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis, ¿no? Siempre tenemos que buscar la paz del Señor, la mansedumbre en el Señor, y bueno, nosotros por nuestro propio carácter, más que seguro que no lo vamos a lograr, ¿no? Ni usted ni yo, pero tenemos al Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, que es el que va a transformar nuestro corazón, nuestro ser interior, con poder, con su gracia, ¿para qué? Para ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, ¿qué dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿usted quiere la paz de Dios? ¿Usted quiere una vida realmente de armonía, de tranquilidad, de comunión primeramente con Dios, íntima comunión con Dios, y también estar en paz con lo que le rodean? Porque mire, la palabra del Señor dice que a los que somos de Él, aún con nuestros enemigos, nos hace estar en paz, dice, ¿no? Y si no es así, el apóstol Pablo llega a decir, ¿no?, que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Bueno, si ya no depende de nosotros, el Señor ya se arreglará con el otro, pero en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todo. Entonces, este es el camino que nos manda el Señor. ¿Para qué? Para que estemos bien. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Bueno, uno de los consejos que nos da Dios para que podamos recibir y conservar y disfrutar de esa paz gloriosa que da Cristo es seguir este consejo. Nosotros debemos perdonar 70 veces 7. El mundo se jacta y alardea orgullosamente, jactanciosamente de que se vengaría 70 veces 7. Nosotros no. Nosotros como hijos de Dios decimos, yo voy a perdonar, voy a amar y voy a tener paciencia 70 veces 7, o sea, siempre. ¿Y por qué esto también? Porque el Señor tiene esa paz, esa paciencia, esa misericordia y tiene esa benignidad para con nosotros siempre. Cada vez que vayamos a los pies de Cristo, Él nos recibe con los brazos abiertos, más allá de que muchas veces le fallamos y nos podemos equivocar. Así que, querido hermano, querida amiga que está escuchando tal vez este mensaje y nunca aceptó a Cristo, acérquese a la paz de Cristo y ande en la paz que nos aconseja el Señor. ¿Sí? A mí me gustaría hacer una oración para que podamos vencer en esto y podemos realmente disfrutar de esta bendición hermosa que Dios nos promete en su palabra. Amado Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la palabra, Señor, que ha sido revelada, Señor, a través de las Escrituras. Y te pedimos, Señor, que realmente podamos tener el corazón que tenías tú, Señor, que le enseñaste a Pedro que debía perdonar siempre, siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a evitar el espíritu, Señor, que había en Lamec, un hombre que estaba alejado de ti y que la soberbia y el orgullo del diablo imperaba en su corazón. Nosotros somos tus hijos, Señor, y queremos andar en paz contigo, en paz con nuestro prójimo y en paz con nosotros mismos, Señor. Si hubiera alguien que todavía no te conoce y quiere entrar en estos caminos de paz, de amor, de mansedumbre y de bendición, que en esta misma hora te pueda recibir a ti como su Salvador personal y que también tú inundes su vida con la paz gloriosa que solamente tenemos los hijos de Dios. Tú eres Dios de toda justicia. Dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú harás
conforme a tus divinos y santos propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu santa gloria. Amén y amén. Que el Señor le bendiga mucho.